Hola, mi nombre es José Manuel Maestre, soy maestro de educación primaria y me gustaría presentaros un cuaderno de evaluación flexible y sistemático adaptado a la nueva normativa educativa. Este cuaderno se denomina Goliath 2.0 y sustituye al anterior cuaderno de evaluación denominado Goliath 1.0. El porqué de esta sustitución es porque es un cuaderno más flexible, está actualizado, como he indicado, a la nueva normativa y es mucho más intuitivo que el anterior. Como podéis ver en este escenario, lo vamos a denominar menú de inicio y en él se encontraría los diferentes apartados por los cuales podemos ir navegando. En esta navegación es importante indicar que nos vamos a ir siempre moviendo a través de hipervínculos, hojas relacionadas unas a otras, y también podemos tener macros. Los macros tenéis que tener en cuenta que debéis tenerlos habilitados. Hay dos maneras. Uno seguramente aparecerá en vuestra navegador, en vuestras barras, o si no, tendríamos que ir a la ficha programador, seguridad de macros y habilitar todas las macros. Como podéis ver, en este primero inicio de una macro vamos a eliminar la barra de fórmulas para poder trabajar más cómodamente. Si yo pincho, ahí está, si yo pincho en lo que es en la macro, que nos dice que mostremos la pantalla si barra de fórmulas y línea de cuadrícula, aparecería tal cual. De cualquier manera, indicaros que siempre que pinchemos en alguna celda en la cual, para no provocar errores al sistema de la codificación, si yo por ejemplo pincho por error o escribo por error, me va a salir un mensaje en el que nos indica que la celda que intentamos modificar pues está protegida y es solamente de lectora. Tendremos que darle a aceptar y podremos seguir trabajando. Como podéis ver, he escrito un ejemplo, una clase de lo que podría ser mi clase, segundo A. Voy a trabajar lengua castellana y literatura con el nombre del profesor, en este caso José Manuel Maestre, y vamos a dar indicar los alumnos. He indicado 3, podríamos trabajar unos cuantos más para que podáis ver los ejemplos. Bueno, aquí como veis nos pone que son 3 alumnos. ¿Por qué? Porque el sistema reconoce si los están cursando o no. Le vamos a indicar que sí cursan estos 3 nuevos alumnos. ¿Veis? Y va, como estáis comprobando, va subiendo los números de alumnos que tenemos. Podemos indicar igualmente si es mujer o si es varón. Y con esto tendríamos la primera parte para nuestras plantillas de evaluación completas. El porqué de esto es importante. El cuaderno de evaluación nos va a dar una serie de estadísticas, gráficos e informes en el que se van a basar dependiendo del total de alumnos que tengamos en nuestra clase. Como veis, la casita siempre nos va a llevar a nuestro escenario principal, o también conocido como menú de inicio. Nuestro menú de inicio está compuesto de una evaluación continua global a través de las 3 evaluaciones. Cada evaluación tiene un cuaderno y una comprobación. El cuaderno es para introducir las calificaciones y el boletín sería aquellas calificaciones finales, la evaluación final que vamos a otorgar a nuestro alumno y el cual va a estar reflejado en los boletines y en los programas informáticos para generar el acta final del alumno. Bien, una vez que, como habéis visto, tenemos los alumnos rellenos, nuestros datos personales de asignatura, y también podemos rellenar nuestro centro, así como el curso académico, es importante la primera vez irnos a ajustes. El ajuste refiere a la metodología de cada maestrillo, tiene su librillo. Así, para que un profesor pueda evaluar de una manera más flexible y cómoda, se ofrece una serie de preguntas, un cuestionario, una batería de preguntas en el que rápidamente podemos ir contestando y nuestro cuaderno se va a ir configurando. Como veis, ahora pone que en este momento no se desea utilizar el cuaderno de evaluación porque lo que quiero en este momento es enseñaros que un profesor puede utilizar otro cuaderno, otro sistema de registro de notas, pero quiere hacer una media final para generar en los boletines informativos del alumno, así como para generar un acta. Por tanto, que ahora no lo quiero utilizar, y lo que aquí dice en los siguientes enlaces, cuadernos, como veis aquí, introduzca una nota única. Es decir, yo he tenido mi cuaderno, he hecho mis diferentes calificaciones y al final he obtenido que el alumno
por ejemplo, el primer alumno que hemos puesto, Fernando, tiene un sobresaliente. Bien, pues nos iríamos a la primera evaluación, cuaderno 1. Si queremos ir a la evaluación 2, cuaderno 2 y finalmente cuaderno 3, la evaluación, el tercer trimestre, la tercera evaluación. Vamos a cuaderno 1 y como veis aquí tengo las notas de nuestros 3 alumnos como una nota única. Nos sale un desplegable y para que veáis vamos a poner a Leire, que es la nueva alumna, le vamos a poner un suficiente también y a Pedro le vamos a poner un insuficiente. Bien, nos iríamos a comprobar las calificaciones y vemos aquí la nota ponderal y la nota sin decimales. Aquí, como es una nota única, nos aparecería 2 decimales. Como iremos viendo progresivamente, esta nota con decimales puede ir cambiando. Veis la nota media del grupo, tendremos como carácter informativo 5,40 y lo que ocurre es que un notable podemos optar por un 7 o por un 8. Si en este caso yo quiero que este notable no sea un 7, sino que voy a premiar al alumno por su trabajo, le voy a indicar que es un 8. Como veis, con este tipo de desplegable sube igualmente. Pasaría igualmente con los insuficientes, en el que en vez de un 4, este alumno ha trabajado poco y va a tener un 2. Bien, como estáis viendo, aparece la nota que le hemos puesto, pero el programa nos identifica esta nota, pero en la nota del boletín que yo quiero va a aparecer su nota ponderal y su nota final de valor. Bien, pues ya tendríamos algo muy sencillito. Veis aquí, podemos navegar, volver al inicio, podemos volver al cuaderno. Bien, volvemos otra vez a navegar hacia o podemos consultar las diferentes calificaciones. Hemos obtenido una nota única simplemente. Nosotros no hemos trabajado módulos ni hemos hecho media, solamente obtenemos una nota única. Volvemos a la primera evaluación y finalmente volvemos a inicio. Como veis, estamos navegando en diferentes hipervínculos de celdas. Nos volvemos a ajuste y si yo quiero en mi cuaderno 2, vamos para que veáis cómo se hace la nota media, voy a evaluar a estos 5 alumnos, perdón, les voy a evaluar con una nota única. Bien, me voy a mi cuaderno 3 también. Como veis, tenemos varias posibilidades de navegar. Lo que quiero hacer con esto es obtener una nota media final a través de una nota única. Bien, pues ya tendríamos aquí, podemos hacer comprobación. Bien, en este caso igualmente notable al 7 le vamos a poner un 8. Bien, nos iríamos ahora volver menú de inicio y tendríamos aquí una evaluación final. La evaluación inicial en este caso no la hemos indicado porque hemos puesto una nota única. De cualquier manera, ahora posteriormente la podemos ver cómo se trabaja. Evaluación final y tendremos aquí todos nuestros alumnos evaluados con la nota única, con la media 7, 6, 5, 3, 5 o con la nota única. Tenemos un 7,7, un profesor que puede considerar que el alumno ha trabajado, y además de tener un 7 puede ser el 8, muy cercana, como veis es una guía. Bien, bueno, pues nos iríamos a volver al menú de inicio y con esto habríamos terminado lo que es la nota única. Bien, podemos optar a una nota única en la que hemos utilizado otro tipo de cuaderno para obtener una evaluación final y registrarlo en el boletín y en las actas. Nos iríamos al ajuste porque ahora le vamos a indicar al cuaderno que sí que lo desea utilizar. Bien, para esto, como nos indica, dice bienvenido a Goliath 2.0, hemos activado el cuaderno y ahora vamos a completar la diferente información. En el módulo 1, como vamos a trabajar lengua castellana, vamos a poner expresión escrita y expresión oral. Bien, automáticamente se nos cambian a los 3 módulos de manera automática. Si yo quiero modificarlo, simplemente tendría que cliquear en lo que es en la segunda evaluación y poder poner cualquier otro tipo de, por ejemplo, gramática. Bien, o también, por ejemplo, podemos poner ortografía. Bueno, pues tendríamos los módulos, que son, digamos, los bloques generales de evaluación,
Y aquí nos indica que si dentro de cada módulo podemos incluir algún submódulo. En este caso pone que no, pero yo le voy a indicar que sí. Y que se haga clic aquí para introducir los submódulos. Nos iríamos a los submódulos y ya podríamos introducir pues una prueba de exámenes, por ejemplo, pero en expresión oral no va a haber exámenes, igualmente que aquí. Tampoco habría exámenes. La expresión podríamos poner dictados. Bien, podríamos tener también narraciones. Bien, o narraciones 2. Expresión oral podemos tener lectura. Bien, diálogo, etcétera. En cuanto a actitud, podemos poner su esfuerzo, limpieza en cuanto a del cuaderno, etcétera. Bueno, pues ya tendríamos. Otra vez podremos navegar, podríamos volver al inicio o podríamos ir a ajustes. Como veis, en la segunda evaluación y en la tercera evaluación igualmente aparecen lo reflejado en la primera. Si yo quiero modificarlo, simplemente pincharía aquí y ya tendría cambiado lo que son los submódulos. ¿Cómo queda esto reflejado en un cuaderno? Bien, para volver a, una vez que ya tengo lo que son los módulos y los submódulos, puedo volver al menú de inicio. Bien, y ya puedo ver el cuaderno como ha quedado configurado. Bien, como veis aquí, tendríamos la expresión escrita, módulo 1, módulo 2, la expresión oral, y el módulo 5, la actitud, tareas o el cuaderno. Aquí en este caso nos aparecería primero el esfuerzo, toda la actitud. ¿Veis? En los bloques que hemos trabajado son paneles móviles en el que todo momento me va a aparecer el alumno, y si yo muevo el panel no va a haber ningún problema. Posteriormente vamos a explicar todo lo que son las equivalencias. Cada módulo va a estar evaluado individualmente. ¿Veis? Aquí tendremos el módulo de expresión escrita con los dictados, narraciones, etcétera, etcétera. La expresión oral con lectura, diálogo. Aquí hemos quitado lo que son todos los exámenes, por eso no nos aparece ninguno. Bueno, pues sigamos con el tema de los ajustes. Volvemos hacia atrás, menú principal, ajustes, y ahora nos está indicando que si deseo evaluar los módulos por porcentajes. En este caso, si yo le indico que no, lo que vamos a estar evaluando es cada módulo me va a hacer una media. Bien, en este caso le voy a decir que sí deseo evaluar por porcentajes. Nos indica que la expresión escrita, cuánto porcentaje le queremos dar. Yo, por ejemplo, puedo decirle un 60, puedo decirle también un 20 para la expresión escrita y para la actitud otro 20. Automáticamente en todas las evaluaciones, pues tendremos lo que es la similitud. Si yo quiero modificar, simplemente tengo que cambiar. Si no quiero que sea aquí, que sea 20, pues en este caso va a ser 30 y aquí en este caso va a ser 10. Bien, vamos a ir al cuaderno de evaluación. Nos vamos arriba, volver a inicio. Quiero ver mi cuaderno cómo está quedando. Vamos aquí con el cursor. ¿Veis? Tenemos el 60% que se va a evaluar, el 20% y el 20%. Nos está indicando que usted está evaluando por porcentajes. Bien, volvemos atrás. En el cuaderno 2, igualmente, aquí tenemos el cambio que hemos hecho, 60, 20, 20, y nos dice 100. Si hubiera algún error en cuanto al ajuste, si yo, por ejemplo, le diera 10%, bien, nos llega a 90. Vamos a volver al menú, al cuaderno. Fijaros lo que me indica que, atención, compruebe su porcentaje, que ha habido un error. El cuaderno nos está avisando de que no se ha trabajado bien ese aspecto. Así que volvemos a 20%. Bueno, pues en esta parte quedaría trabajada. Tiene otra opción muy interesante para aquellos profesores que son muy exhaustivos y que quieren hallar subporcentajes dentro del porcentaje. Así, si pinchamos aquí, nos dice que sí quiero evaluar con porcentajes. Ahí. Y además con subporcentajes en submódulos. Bien, nos dice aquí asigne un peso específico al submódulo. Le vamos a asignar. Y aquí ya tenemos, como veis, pruebas, exámenes, los módulos, expresión escrita, los submódulos, y nos está indicando que a este módulo le hemos asignado un 0,6, es decir, el 60%. Ahora le vamos a asignar un porcentaje a cada submódulo. Así pues, le voy a asignar a las pruebas un
60%. Le voy, fijaros aquí que nos dice error, que debemos llegar al 100%, o sea, nos está indicando perfectamente en todo momento lo que estamos evaluando. Ahí está, porcentaje correcto. Bien, en lectura le vamos a dar un 55, error, nos dice que debemos llegar al 100 y aquí un 45. Bueno, pues ya como veis tenemos prácticamente todos nuestro trabajo realizado, 60 y 40. Bien, nos volveríamos a ir a ajustes si deseamos o volver a menú inicio. Podemos consultar las clasificaciones por porcentajes, es algo muy interesante ya que nos da información muy detallada e individual de los alumnos. Pinchamos en este cuadro amarillo y como veis tenemos a los alumnos, los módulos y nos van a ir dando sus porcentajes por cada submódulo. Bien, como veis navegamos, volver a submódulos, volver a primera evaluación, ir a estadística, etcétera. Vamos a ir al menú a los submódulos. Bien, y de aquí vamos a ir a ajustes otra vez. Bueno, pues ya tendríamos lo que es la primera parte. Vamos a evaluar por módulos, tenemos submódulos y además vamos a evaluar por los submódulos por subporcentajes. Como veis, estamos llegando a una evaluación muy exhaustiva. Bien, llegamos a la evaluación final. Es decir, ¿cómo vamos a querer evaluar? Yo, si estoy evaluando por porcentajes, lógicamente no puedo evaluar por media. Para esto vamos a coger y le vamos a dar a quiero evaluar por porcentajes con una evaluación continua. Aquí está, evaluación continua, porcentaje también es submódulos. Si yo no hubiera querido evaluar los submódulos, simplemente tendría que haber dicho evaluación continua con porcentajes. Fijaros aquí, si yo en este momento le digo que sí quiero evaluar, pero no por submódulos ni por su porcentaje, me desaparece. Hay que tener simplemente una coordinación exactamente de lo que yo quiero evaluar. En este caso quiero evaluar con porcentajes y evaluar también los módulos con porcentajes, es decir, subporcentajes. Por tanto, la evaluación final deberá estar correspondida con mi metodología. Bueno, llegamos a la actitud, importante también. Aquí, como veis, lo podemos dejar, es una actitud generada por la nota, que como habéis visto hemos hecho un módulo. Bien, podemos tener opciones, podemos hacer una actitud general, que voy a evaluar a todos de una manera igual, con un bien, o actitud 1 por 1. Bien, en este caso tendríamos que dirigirnos al cuaderno 1 e ir 1 por 1 en la nota única. ¿Veis aquí? Tendríamos que irnos al cuaderno 1 y aquí nos está diciendo actitud 1 por 1. Pues como veis, como es una nota general que está todo bien, no, en este caso es 1 por 1 y yo no voy a, además, aquí no voy a tener tantos registros. No quiero registrar tanto y voy a registrar solamente muy bien, muy eficiente, a mejorar, bien o bien. ¿De acuerdo? Volvemos otra vez a ajustes y con esto pues terminamos la primera parte. Una vez que ya hemos configurado los módulos y actitudes y submódulos, porcentajes, criterios de calificación, etcétera, llega un apartado muy importante, es decir, cómo voy a calificar examen por examen, prueba por prueba, actividad por actividad, tarea por tarea. Es decir, si me trae un cuaderno con una calidad buena, ¿qué escala de calificación le voy a dar? Como veis, podemos nosotros trabajar tanto numérico, pero también podemos trabajar cualitativo. En vez de un muy bien, si yo quiero trabajar con sobresalientes, solamente pinchamos y el programa nos va a dar una equivalencia. Bien, aquí tengo todo. Yo puedo evaluar, por ejemplo, control copy, le voy a dar una carita sonriente al alumno, o por ejemplo le voy a dar una cara triste, en este caso una cara triste que va a equivaler en vez de insuficiente el sobresaliente. Bien, como veis, automáticamente se me va a generar una rúbrica en la que nos da una serie de datos fundamentales que nos está indicando que la carita significa que es excelente, tiene un nivel excepcional de desempeño. Bien, en cambio la carita triste es un bajo nivel de desempeño por debajo de lo esperado. Se completa automáticamente
y no tenemos nada más que hacer. Esto nos sirve también un poco cara a inspección, cara a familias, nos da un respaldo bastante interesante. Le damos a ajustes otra vez, volvemos, bajamos aquí, veis, ya tenemos aquí, y bueno, tendremos ahora en el boletín. Aquí tenemos que para nosotros un sobresaliente va a ser igual o mayor a un 9. Lógicamente un notable igual o mayor a un 7. Muchas veces, para estar quitándonos lo que es el ir uno a uno, podemos hacer algo general. Es para eso por lo que está hecho esta lista de equivalencias. Es decir, yo quiero que el 9 sea a partir de un 8. Perdonad, que el notable sea a partir de un 8. Y automáticamente así ya lo tengo que ir alumno por alumno. Todos los alumnos que tengan una nota sobre 8 o superior, hasta 9, tendrán notable. Lo mismo pasará con el insuficiente. Pues a lo mejor es un poco más benevolente y bajamos a un 4,5. Esto quedará todo registrado también en una rúbrica, cada inspección, cada familiares o demás intereses metodológicos. Como veis, aquí decimos que un sobresaliente, diferentes aspectos a valorar, nos está diciendo todas las características con las que estamos evaluando. No tiene más que un carácter informativo. Bien, volvemos a ajustes, siempre a la llave. Bien. Y bueno, llegamos a la parte final, lo que es la programación didáctica también incluida dentro de evaluación. Yo quiero incluir una nota numérica junto a mi nota ponderada, es decir, quiero que el notable aparezca con un 8 o un 7 dentro del boletín o las actas, dependiendo de la normativa. Pues bueno, podemos decir que sí, o a lo mejor no es necesario. En este caso le vamos a decir que sí. Bueno, y también podemos trabajar una temporalización. Podemos indicar igualmente que con la rúbrica de cara a inspección o a familiares podemos encontrar una temporalización muy sencillita, temporalización de aprendizajes, en el que ya, como veis, de manera automática, como hemos ya rellenado, nos aparecerían los diferentes contenidos. Tendríamos que rellenar simplemente, pues a lo mejor, unidad 1. Bien, serían 6 sesiones, por ejemplo, y sería temporalización, podremos poner enero y febrero. Bien, sería algo muy sencillito en el que no tendría mayor complicación y nos sistematizaría nuestra enseñanza. Bien, iríamos otra vez a ajustes y finalmente nos encontraríamos unos aspectos muy interesantes, que es los estándares de aprendizaje que aparecen en la Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, conocida como LOMCE. Bien, le vamos a decir que sí. Y aquí vamos a ver los estándares de aprendizaje, que es exactamente aquello que vamos a evaluar. Lo podemos evaluar como tal o lo podemos dejar en blanco. Vamos a hacer varios ejemplos. Tenemos aquí ya nuestros módulos y submódulos y lo único que podemos hacer es decir, escribe, sería un estándar correctamente, frases largas, sería un 1. Bien, conoce los signos de puntuación. Bien, tendríamos 2. Y simplemente con esto y la lista de equivalencias que hemos dicho, podemos ponerle un sí, un sobresaliente, un negativo, exactamente cuando ya tenemos nuestros estándares. Lo podemos relacionar con las competencias claves. Bien, podríamos marcar con una X si consideramos mínimo para la promoción. Bien, y con qué tipo de ponderación, qué grado de importancia, pues bueno, puede ser un 2 o en este caso podemos ponerle un 3 de máxima importancia. ¿Con cuáles se relacionan? Bueno, comunicación lingüística, lengua extranjera y lengua materna, podría ser, estaría relacionado. Competencia matemáticas, en este caso no. Competencia digital, aprender a aprender. Competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa, como veis, conciencia y expresiones culturales. Bueno, podríamos poner X y en aprender a aprender también. Con esto ya tendríamos relacionado nuestros estándares con las competencias. ¿Cuándo vamos a trabajar dictados? Bueno, pues en nuestro caso vamos a trabajar dictados en todos los trimestres. Muy sencillito, ¿veis? Todos nuestros módulos, submódulos apuntados, los que hemos dejado en blanco se quedarían en blanco. Tareas a titular. Bien. Bien.
Pues nada, volvemos a ajustes y con esto, como habéis visto, nos está indicando que enhorabuena, ya hemos ajustado el cuaderno. Pues ahora ya solamente nos toca evaluar. Habéis visto, es una cosa muy sencillita. Vamos a volver a nuestro inicio y vamos a empezar una evaluación con nuestro cuaderno. De todas maneras, antes vamos a empezar con una evaluación inicial, por ejemplo. Bien, tenemos nuestros alumnos ya apuntados, lengua castellana, y le vamos a hacer una prueba en la que nuestro alumno, pues como veis, dentro de nuestros iconos ha sacado una carita sonriente. Bien, también podemos indicarle que ha podido sacar un 10, cualquier tipo de nota numérica, cuantitativa o cualitativa. Bien, nos iríamos por atrás. De acuerdo. Bueno, pues empezaríamos a evaluar con nuestro cuaderno ya realmente lo que es el cuaderno, no la nota única. Bien, vamos a colocarle, como veis, una carita. También podemos ponerle nota con decimales, limpieza. Podemos navegar en los módulos, vamos a expresión escrita, donde las narraciones, bien, las ha sacado. Como veis aquí tenemos lo que hemos escrito de los estándares de aprendizaje. Nosotros podemos escribir aquí unidad 1, o por ejemplo podemos referir lo que es al veis aquí, conoce los signos de puntuación que han sido los estándares de aprendizaje que hemos hecho. Unidad 1, también le podemos poner un notable, vamos a sacar un 5,98, para que veáis que se puede poner hasta 2 decimales, 3,70. Bueno, pues si queda menor el 5 nos pondría en rojo. Este módulo, como veis, tendría una media de 6,67 y como estamos evaluando por porcentaje, nos quedaría un 4. Vamos a evaluar un poco más todos los diferentes apartados rápidamente con nuestro desplegable. Bien. Y lectura también. Le vamos a ir puntuando diferentes calificaciones. En diálogo también. Una vez que tenemos esto registrado, estos datos, es muy sencillo. Podemos ir a otro módulo, ¿veis? Nos vuelve para atrás y vamos navegando. Bueno, pues tendríamos ya lo que es el boletín. Podemos ir comprobando. Aquí tenemos que en este caso, aunque hemos puesto actitud muy buena, pero nos sale que por los porcentajes nos sale insuficiente el alumno. Bien. Bueno, muchas veces si hemos tocado se pueden perder los vínculos. Como veis ahí sale un 8. Esto es simplemente porque se ha perdido la referencia al tocar en el... estamos mezclando nota única o nota con diferentes medias. Pues muchas veces pues hay que decidir si queremos una nota única o no queremos nota única. De cualquier manera, como habéis visto, ha sido copiar, pegar con fórmulas y ya nos sale otra vez la nota. Tenemos un 4,40, un 4. Nosotros, ese ajuste con juicio de balón, pues podemos llegarle a poner el 5. Pero bueno, en este caso, pues bueno, el alumno suspendido. Y en ese caso, pues un 4, aunque podíamos subirle. Como veis, se puede... Muchas veces en lo que son las notas con decimales nos puede muchas veces a lo que es a subir o bajarle la nota. ¿Veis la media del grupo? Bueno, pues es como hemos evaluado solamente a 1, pues nos sale muy bajo. Para que veáis, nos vamos a ir a ajustes, vamos a ir a los submódulos, mira, asignar, vamos a consultar las calificaciones y fijaros aquí que ya tenemos lógicamente el porcentaje que hemos dado, que nos sale aquí bajo. Bien, volvemos a inicio. Bueno, pues este sería un poco el manejo sencillo de lo que es el cuaderno. Es muy interesante, pues como os he dicho, si quiero imprimir los modelos de plantilla, podríamos imprimirlo simplemente pinchando lo que es en el... Pues, yo quiero imprimir una plantilla simple, una segunda evaluación que me saldrá ahí. Bien, le daría a imprimir. Aquí tendríamos lo que es la plantilla. Podéis ver, hay diferentes tipos de plantilla. Vamos a ver. No, perdón. Vamos a imprimir. Bueno, pues tenemos las plantillas simples. Aquí las plantillas podemos leer las características básicas de una plantilla simple. No son tan exhaustivas como son estas plantillas de aquí. Bien,
podemos hacer una consulta. Veis aquí, a consultar de lo que podemos ir evaluando por cada plantilla. En cambio, en la plantilla simple, es mucho más corto. ¿Cómo yo sé todos los elementos que me quedan registrados aquí? Si habéis visto en cuaderno, yo tengo indicado en colores, estos colores son los que me cabría en la plantilla, es decir, a partir de aquí ya no cabría en lo que es la plantilla. Esta línea sería la plantilla simple y a partir de aquí, todo esto de aquí sería lo que cabría en una plantilla más exhaustiva. ¿Veis? Hasta aquí sería una plantilla simple y aquí sería una plantilla exhaustiva. Bien, vamos a inicio. Y por último, nos quedarían las sesiones de evaluación, que quiero que veáis una cosa. Parece que sale todo desconfigurado. Lo que tenemos que tratar es con el cursor de vista arreglarlo, simplemente poner más o menos. Es una pequeña desconfiguración que se queda muchas veces al cerrar el documento, en el que se arregla con un visor más o menos. Bueno, aquí son todos macros. Como veis, yo quiero ver la plantilla simple cómo quedaría. ¿Veis? Y aquí me quedaría ya todas las notas. ¿Veis ahí? Ya tengo lo que yo he hecho de expresión escrita con los demás aspectos. Así quedaría muy básico. Bien. Si nos da problemas como muchas veces en descargar, es problema de los macros, no pasaría nada. Para eso está he puesto consulta. La consulta es en la hoja propia y yo podría simplemente, como veis, utilizar para guardar como PDF o como para imprimir. ¿De acuerdo? Vamos a sesiones de evaluación otra vez. Y bueno, para aquellos profesores que quieran imprimir o que quieran conocer los resultados finales de la primera evaluación, nos va a salir un documento en el que nos dice la medida adoptada, que no tiene en este caso, la actitud, la consecución de objetivos y la nota final. Y si ha habido algún tipo de comentarios. Los comentarios, se me ha olvidado decirlo, volvemos atrás, se utilizan aquí, comprobación y comentarios al alumno, en este apartado. ¿De acuerdo? Debes esforzarte mucho más. Bien, menú de inicio, sesiones de evaluación, vista previa de los resultados de la primera evaluación. Bien, debes esforzarte mucho más. Y ya me quedaría una plantilla con la nota media del grupo, etcétera, etcétera. Bien, muy sencillita, en el que yo, por ejemplo, la puedo descargar o la puedo imprimir o simplemente la puedo consultar en formato Excel. Bien, volver a sesiones de evaluación. Bueno, una cosa muy interesante son los gráficos. Podemos tener, como veis, diferentes opciones. Los gráficos en este caso, pues bueno, como solamente tenemos un alumno, tenemos el progreso anual de grupo o clase. Si yo quiero, por ejemplo, que me he ido a hacer primera y segunda evaluación, igualmente nos sale un poco desconfigurado, le damos atrás para ver y ya tenemos el alumno. Diferentes tipos de gráficos muy intuitivos. Podemos hacer una vista previa igualmente. ¿Veis? Tanto su estadística nos saldrían como el gráfico. Bien, nos iríamos otra vez a volver a gráficos, evaluación inicial y final. Igualmente sale descuadrado, le damos atrás. Y aquí, bueno, como no hemos hecho evaluación inicial y final, pues no tenemos datos. Bueno, pues simplemente ese ámbito informativo puede ser muy interesante, como las estadísticas también. Aquí podemos encontrar la primera evaluación, el número de aprobados, el número de suspensos en las diferentes evaluaciones. ¿Veis lo que hemos encontrado en la primera evaluación con las estadísticas, tanto por media que podemos hacer como por porcentajes? Bien, podemos hacer una vista previa de estadística para imprimir, si queremos imprimirla, o directamente tenemos un botón que nos dice imprimir. Aquí, como veis, igualmente expresión escrita, muy detallado, con todo tipo de decimales. Bueno, nos iríamos entonces a volver a sesiones de evaluación y finalmente podemos encontrar lo que es un informe del alumno. Vamos a ampliarlo para que lo podáis ver bien. En esta parte de aquí vamos a elegir a nuestro alumno, en este caso Fernando. Bien, y aquí nos pondría que la primera evaluación, en los bloques que según hemos trabajado, bien, tendríamos cómo sería 1,73, el alumno un 4,40 y 1,73. 1,73 de grupo porque tenemos, me parece que hemos evaluado
a 2 alumnos. Bien, tendríamos que cerrar el informe. Si queremos hacer un poco más, por ejemplo, vamos a hacer un poco más en cuanto a los alumnos, para que veáis cuando sale las diferentes, cómo los gráficos pueden cambiar atendiendo al tipo de calificaciones. Sesiones de evaluación, gráficos, por ejemplo, vamos a ver aquí que sea mejor el desglose. Veis, ya ha bajado un 58, 1,6. Tendremos también la primera evaluación del grupo por módulos, también de la expresión escrita, de expresión oral, y sobre todo vamos a irnos al informe, donde el grupo, el alumno ha subido un poco más, 4,37, y tendremos aquí toda la evaluación del grupo, tanto del grupo como del alumno. Bien, bueno, pues esto sería un poco así. Veis aquí los comentarios que se le ha hecho al alumno. Igualmente, si elegimos otro alumno, a Paula, bien, nos cambiaría igualmente, porque solamente le hemos evaluado en una única ocasión con sus porcentajes, es decir, que no hemos evaluado todos los aspectos, por eso las notas salen mucho más bajas. Si veis aquí, si en ajustes, en vez de evaluar por sus porcentajes, evaluamos por medias, por ejemplo, bien, vamos a ver cómo puede cambiar mucho más. Veis, el grupo, el alumno, es decir, evaluar por sus porcentajes o porcentajes es una manera mucho más estanco, una manera pues mucho más exhaustiva de evaluar a nuestro alumno, ya que estamos requiriendo en todos los apartados, en todos los submódulos, una serie de requisitos que con una media es algo más general. Bien, veis aquí, por ejemplo, volvemos otra vez a Fernando y nos va saliendo los gráficos evaluativos. Debes esforzarte mucho más. Lo que le hemos puesto a Fernando, si yo le digo a Diego, desaparecería y tendríamos de una manera muy vistosa diferentes informes. Bueno, cerraríamos el informe y con esto pues habríamos terminado prácticamente lo que es en breve repaso del cuaderno. Os animo a que practiquéis, a que toqueteéis, veáis las posibilidades. También soy sabedor de que hay muchos cuadernos, que hay plataformas educativas que pueden facilitar, pero sinceramente creo que actualmente este cuaderno se adapta a la normativa vigente y ofrece unos recursos y un carácter informador y orientador a las familias muy importante. Espero que os haya gustado y para cualquier duda pues ya tenéis mi dirección en la página web que habéis encontrado. Muchas gracias y hasta muy pronto.